Vamos a cambiar nosotros de tema. Me ha tocado ir infinidad de veces a la puerta de las casas donde las madres, justamente acompañadas por supuesto de los padres, en muchísimos de los casos, reclaman porque sus pequeños, sobre todo los adolescentes, vuelvan a casa. 7 de cada 10 adolescentes que se van justamente de su casa lo hacen por motivos propios, o por lo menos eso es lo que dice la última estadística. Una gran problemática, esta enorme cantidad de adolescentes, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que salen de casa, que uno no entiende los motivos y vemos por supuesto la desesperación de toda la familia. Nos acompaña justamente para hablar de esto el doctor Luis Grach. Doctor, una problemática que crece, porque parece que es una estadística que se mantiene desde el año 2010 y que va creciendo. Sí, buenos días. En realidad es una problemática que tiene sus causas comprensibles. El amor es un impulso, es un estímulo irresistible. Nadie se va de un lugar donde es bien tratado, donde es tratado amorosamente, nadie se aleja de eso. Nos pasa a los adultos y por supuesto le pasa a los niños y a los adolescentes. En cambio el maltrato es un estímulo insoportable. El niño, cuando es maltratado, no le queda otra posibilidad, por su extrema dependencia de los padres, de soportar eso. Frente al sostenido maltrato de los padres, al niño le quedan dos caminos: o se somete o se rebela. La rebeldía muchas veces es un acto que tiene que estar postergado hasta que el niño adquiere cierto nivel de independencia, como es en la adolescencia. O sea que la mayor cantidad de fugas domiciliarias o de huidas del seno familiar de los chicos se produce en la adolescencia, por varios motivos. Primero, porque la adolescencia es la época de la rebeldía. Segundo, porque el adolescente es el niño que ya está dotado de ciertas atribuciones y de cierta independencia, aunque en general el adolescente cree que es más independiente de lo que puede. Por tal motivo, días después regresa a la casa porque se encuentra expuesto a situaciones de peligro, a cierto nivel de indefensión, a carencias económicas. Es preferible mantener, de alguna manera, seguir soportando el maltrato que ya enfrentarse con el maltrato de la calle en algún punto. Sí, no solamente eso, sino que además huir de la casa es un castigo que el niño adolescente le hace a los padres. Digamos, tiene un contenido de castigo y también tiene como inconscientemente la expectativa de que eso sirva para que los padres cambien de actitud para con él. Lo que pasa es que la metodología que usa el niño sigue, por identificación, la misma metodología que usan los padres. O sea, los padres autoritarios y que tienen poco diálogo hacen que los hijos autoritariamente les impongan un castigo sin avisarles, sin dialogar, yéndose como una conducta vengativa para que de algún modo los padres reflexionen o tomen conciencia acerca del maltrato que ejercieron sobre sus hijos. Una cuestión de límites, imagino que viene desde la infancia también, un sinónimo en algún punto muchas veces es autoridad. O sea, ¿cuándo pasa de dejar de ser autoridad para pasar a ser autoritarismo y que no se desencadenen este tipo de cosas? Está muy bien, la pregunta es muy acertada. Digamos, la autoridad es algo que se ejerce con cariño y explicándolo. O sea, supongamos que un hijo tuyo quiere hacer algo que es riesgoso para él, cariñosamente le vas a explicar vos los motivos por los cuales no es conveniente que él haga eso. En cambio, el padre autoritario se maneja con la teoría del poder. Cree, erróneamente, que el hijo le pertenece, que es una especie de esclavo, que es una posesión y que él va a criar o va a hacer con el hijo lo que a él le parece. Los hijos no son objetos, son sujetos. Y nosotros tenemos que, como padres, saber que siempre estamos expuestos a la tentación inconsciente de ejercer con ellos abuso de poder. ¿Por qué? Porque como el niño depende de nosotros, eso de algún modo gratifica nuestra omnipotencia, nuestro ego, nuestro narcisismo y nos sentimos en un vínculo donde fácilmente podemos ser autoritarios. En ese sentido tenemos que tener amplia conciencia que el padre solamente fue un medio para que el hijo esté en el mundo. Hemos sido un medio para traer a los hijos al mundo. Es difícil. Yo lo escucho a usted, por siendo madre, la realidad es que mis hijas son muy chicas todavía, tengo una de 5 y una de 1. La de 5 es donde más busca límites y más. Exacto. Pero por eso mi pregunta es, ¿cuándo usted hablaba del peligro en los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, imagino, no sé, situación en casa,
volví a las 8 de lo de tu amiga, que la dejás volver sola, ya es un permiso, imagino ese permiso debe ser valorado por parte del adolescente, porque en algún punto también le das independencia, y en vez de volver a las 8, volvió 9 menos cuarto. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? Para no pasar no dejar de ser autoridad, para pasar a ser autoritarismo. ¿Cómo evitar el autoritarismo? En ese caso hay que hacer dos cosas. Primero, aplicarles en todo caso un castigo que esté proporcionalmente, digamos, en proporción a la falta que cometieron. Okay. Si tu hija llegó 45 minutos tarde, no le puedes decir que no va a ver televisión por 6 meses. Primero porque el castigo es excesivo y seguro porque no lo vas a poder cumplir. Sí. La otra cosa es no aplicarle el castigo cuando uno está enojado. O sea, cuando uno está irritado y está enojado, tiende a ser excesivo en los castigos. Rato después uno se calma y dice, bueno, la verdad que me excedí, se siente culpable y hace lo que no tiene que hacer, que es retractarse y hacerle sentir al hijo que en realidad todos los castigos se pueden condonar y que en realidad... Hago todo mal. Yo no son adolescentes, pero ¿por qué le pregunto esto? Porque normalmente son estas situaciones en particulares que cuando se van sumando son las que derivan el maltrato. Por supuesto. Usted fue muy claro, uno no se va de su casa cuando es, nada, bien cuidado, bien Exacto. tratado, cuando le encuentra como un refugio más que nada en su casa. Y aparte, seguramente tus hijos sienten que las prohibiciones que vos les pones tienen un sustrato amoroso. No es lo mismo que alguien te maltrate autoritariamente porque sí, claro, que alguien te imponga límites amorosamente. La otra cosa que hay que hacer es no criticar ni sancionar a los hijos públicamente, porque eso genera en ellos una gran humillación y un sentimiento de venganza que con el tiempo se va acumulando y, como decía Freud, la represión no es un acto único como el de dar caza a un ser vivo, sino que lo reprimido crece en las sombras y se agiganta. O sea, todo sentimiento de maltrato es reprimido, es soportado por un niño, pero después, cuando está en condiciones, explota de un modo rebelde y entonces puede irse de la casa porque no le dejaron ir a bailar, porque la familia le cuestiona un novio o porque tuvo malas notas y se imagina que va a tener una gran sanción. Y por otro lado, si los padres son excesivamente autoritarios, cuando el hijo se va, después tiene dificultades para regresar, claro, porque piensa cuáles van a ser las sanciones que me van a aplicar. Me da más miedo volver. A consecuencia de que yo fui punitivo con mis padres yéndome. O sea... Usted hablaba recién de los noviazgos. A ver, por un lado, sí, tenemos el maltrato. Imagina, para desglosar en algún punto las causas por las que esta cantidad de adolescentes se van, sí, son 3 adolescentes por día en la ciudad de Buenos Aires. Es alto, es altísimo. Es bastante alto. Sí, sí. Pero hablamos del maltrato. Sí. Está bien, identifiquémoslo, cambiémoslo. Ahora bien, usted hablaba de los noviazgos y sí, también la cantidad de padres que demonizan en algún punto el uso de Internet, el uso de las redes sociales. ¿Cómo llevar estas situaciones adelante? El tema de los noviazgos es un tema delicado porque de pronto hay familias que no soportan o que cuestionan que la hija salga con un muchacho de otra religión, de otra condición social o económica, y ese cuestionamiento, al mejor estilo de Romeo y Julieta, lo que estimula más es el deseo, claro, y que el hijo haga eso a espaldas de los padres y muchas veces terminan fugándose del hogar. O sea que en el caso de las niñas adolescentes, a vos te falta todavía unos años, y es de esperar que tus hijas se enamoren de no muchachos, que a vos y a tu marido le resulten aceptables, pero nunca tenemos que condenar ni las elecciones amorosas ni los amigos de los adolescentes. Independientemente si uno cree que son o que representan algún peligro para nuestros hijos. Si vos crees... Hay que dejar pasar el momento. No, en un clima afectivo vos podés darle un consejo amorosamente a alguien y no sancionárselo. Es como si fuera una amiga. Si una amiga tuya sale con o tiene un novio que a vos no te parece de lo mejor para ella, si vos se lo cuestionás, lo más probable es que ella siga saliendo, se aleje de vos, no te cuente más cosas, pero si vos cariñosamente le das un consejo y le decís humildemente que te parece que no es lo más aconsejable para su vida, probablemente ella te pueda seguir contando. Yo lo veo muchísimo eso en los padres que me consultan y que se sorprenden porque hace 5 años que el hijo está consumiendo cocaína. Evidentemente esos padres no le permitieron al hijo contarle
lo que le estaba pasando. ¿Y por qué cómo pasa? abrir canales de diálogo? Porque muchas veces es difícil. Yo habiendo sido adolescente, no sé si la palabra rebeldía es un poco grande, pero de las que tienden a... Es muy difícil muchas veces sentarse a hablar con un adolescente, independientemente del cuidado, del buen trato y demás que uno le puede llegar a dar, se encuentra con una pared. No es solamente hablar con un adolescente. Supongamos que yo ya he tenido hijos adolescentes, ya están más grandes, pero supongamos que alguno de mis hijos se sacó una mala nota. Si yo me postulo ante mis hijos como el sábelo-todo, como el alumno 10, como el tipo que siempre le fue bien, para mis hijos va a ser muy difícil contarme esto. Ahora, si yo a mis hijos le cuento experiencias reales en las que a mí de verdad me fue mal, no le invento, le digo, vos sabés que una vez yo me saqué una mala nota porque no estudié, entonces mi hijo va a sentir que yo no soy perfecto, que entonces puede confesarme sus dificultades, sus inconvenientes, y va a encontrar en mí un ejemplo de alguien que pudo superar los inconvenientes porque yo estudié, me recibí, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces los padres generamos una imagen de perfección narcisista que nos aleja de nuestros hijos. Si vos querés que tus hijas te cuenten cosas, contale los errores que tuviste, las malas elecciones de pareja que tuviste, que no siempre tuviste decisiones acertadas, porque esa imagen de perfección genera en tus hijos una distancia y un resentimiento y una imposibilidad de confesar sus debilidades. A nadie le gusta que lo critiquen, ni los adultos ni los niños. Lo que pasa es que en nuestra cultura, lamentablemente, se nos enseña a respetar a los ancianos, pero no a los hijos, o a los niños, o a los adolescentes. Gran frase. Y tenemos una tendencia a ser irrespetuosos con la voluntad de los adolescentes, cuando en realidad, en muchas cosas, los adolescentes nos superan. En conocimientos tecnológicos nos superan, tienen ideas de avanzada, y por sobre todas las cosas, siempre tenemos que tener en cuenta que el niño y el adolescente, igual que nosotros cuando fuimos adolescentes, tienen altos ideales de justicia y de libertad. Entonces, el adulto es capaz de tolerar mejor las críticas, las humillaciones y las injusticias. Lo consideramos como algo más de la vida. En cambio, el adolescente y el niño sueña con un mundo mejor. El adolescente es básicamente idealista. Entonces, cuando el padre comete una injusticia, no tiene la capacidad real de defenderse, ni la capacidad psicológica de comprender que en la vida también se cometen injusticias. Sí, que la sensación esa de injusticia, yo me acuerdo que se te cerraba el pecho. Que totalmente. Todo era un problema. Totalmente, y tenías una bronca bárbara porque de pronto sentías que tus padres despóticamente te imponían cosas que eran injustas y vos sentías ganas de rebelarte, no te daba ganas de someterte ni de aceptar algo que lo considerabas caprichoso, injusto, irracional. Ahora, si los padres, supongamos, si un padre le dice a un hijo, no, mira, no salís porque yo no tengo ganas que salgas, eso es una cosa de imposición autoritaria. Ahora, si un padre le dice, mira, si vos no llegás a horario, la verdad que me angustio, me da miedo que no me llames, me da miedo que no vengas a horario por con todas las cosas que pasan, la inseguridad, los robos, el estado de cosas en las que vivimos. El adolescente tiene esa sensación de omnipotencia, a mí no me va a pasar nada. Correcto, ¿no? Correcto, pero nosotros le tenemos que confesar la fragilidad de nuestro estado afectivo y la preocupación que tenemos como muestra de amor. Si mi hijo se va y yo o le impongo autoritariamente prohibiciones y entonces él se rebela, se va a escapar, o le confieso humildemente que me angustia que él no me llame, me angustia estar incomunicado, me angustia que llegue tarde porque tengo en ese caso las peores fantasías, voy a estimular en mi hijo cierta capacidad de consideración amorosa hacia mí en respuesta al mensaje también amoroso que yo le estoy dando. No es lo mismo que un padre imponga caprichosamente cosas que un padre le confiese a un hijo y le pida a un hijo que colabore con su bienestar. Doctor, yo imagino del otro lado hay una enorme cantidad de madres y padres, sobre todo viéndonos, con, yo no sé si llamarlas situaciones límite, ¿no? Pero con algún tipo de situación tensa dentro de la casa y que tienen que evitar de alguna forma llegar a esto, a que se vaya de casa el adolescente. Más allá del diálogo y demás, porque uno, a ver, sobre todo hoy en día, ¿no? Sí.
llega cansado de casa, viene con 12 horas de trabajo, el chico que en el colegio no levanta las notas, que vos le decís, le pones maestra particular, o no sé, me imagino situaciones, la verdad que no... Sí, sí. ¿Cómo hacer que el día a día ese sea más fácil y sobre todo evitar lo que uno más teme, que es que se vaya de casa? En toda relación humana, uno siempre tiene dos opciones: llevarse bien o tener razón. Cuando vos discutís con tu marido sobre un tema, podés elegir entre llevarte bien y tener razón. Cuando uno se pone a tener razón, lo que está eligiendo es una confrontación de un ego versus el otro ego. Entonces, el adolescente difícilmente va a darle la razón al padre, sobre todo si siente que el padre le está proponiendo algo que es injusto. Entonces, llevarse bien no quiere decir concederle al hijo todo lo que el hijo quiere, pero privilegiar la buena relación y no enfrentarse en desacuerdos. Por ejemplo, si yo tengo un desacuerdo con mi hijo, no voy a tratar de imponerle mi razón por sobre la de él, porque él se va a rebelar. Voy a estar con él en una puja de egos, en una puja narcisista, y seguramente alguno de los dos va a tener que claudicar. Si mi hijo claudica, se va a quedar con bronca y me las va a pagar, tarde o temprano me las va a hacer pagar. Si yo elijo el camino de llevarme bien, puedo llegar a tener un acuerdo con mi hijo, no concediéndole la razón, diciéndole, mira, pensamos diferente, pero no me quiero pelear con vos, entiendo tu postura, entiendo tu punto de vista, pero comprende el mío. Entonces, esa es la manera en la cual yo privilegio llevarme bien, deponiendo mi narcisismo, antes que privilegiar el tener razón y incursionar por la vía de la polémica. Esto nos pasa todos los días con nuestras parejas, sí, con nuestros amigos. Totalmente. Y mucho más con nuestros hijos, porque la adolescencia tiene que ver con un momento trascendental de la vida, donde el adolescente tiene que romper con la membrana endogámica, con esa unión intensa que tuvo con sus padres. O sea, cuanto más apegadas estuvieron tus hijas a vos, cuanto más te idolatran, cuanto más te quieren, para poder ser independientes te tienen que destituir de ese lugar maravilloso. Es como si para poder ser independiente, para poder tener el pensamiento autónomo, vos tenés que destituir la figura de tus padres. Eso es romper la membrana endogámica. Y por lo tanto el adolescente se viste de un modo distinto, tiene una ideología diferente. Si los padres son de derecha, el adolescente es revolucionario de izquierda. Si el padre es ¿Eso pasa siempre o...? Y hay una tendencia. Cuanto más autoritarios son los padres, más se estimula la rebeldía. Esto es como si vos agarrás una pelota y la querés hundir en el agua. Cuanto más fuerza haces para abajo, más resistencia hace la pelota. Cuanto menos autoritario sos, generas menos rebeldía. Eso pasa con los gobiernos, pasa en la vida de pareja y pasa en la relación con los hijos. Por eso hay una diferencia entre lo que es una relación de amor y lo que es una relación de poder. En la relación de amor hay una tendencia a la paridad, aunque con roles diferentes. Vos no sos la amiga de tus hijas, pero de algún modo tenés una tendencia a no ser autoritaria. En cambio, en la relación de poder hay un amo y hay un esclavo. Claro. ¿Y cuál es el sueño del esclavo? Ser amo. O sea, el niño que está sometido a un régimen autoritario aguanta hasta que en algún momento se siente con las fuerzas de imponerle a quien era su amo su propia autoridad. Y lo hace con la misma metodología, autoritariamente, sin decir nada, sin dialogar, se va. Por lo tanto, por supuesto, voy a reiterarme en lo que dicen todos habitualmente, que es, tenemos que dialogar con nuestros hijos, tenemos que ser capaces de soportar críticas de nuestros hijos, tenemos que ser capaces de comenzar a confesarle a nuestros hijos nuestras propias debilidades, nuestras propias carencias, nuestros propios errores. Nadie le cuenta a sus hijos que cuando era adolescente era un tarado, que no se animaba a hablar con la chica. ¿Qué hacemos habitualmente? Estamos en la playa con un hijo adolescente y yo veo a mi hijo que está mirando a una chica y le digo, anda, tarado, levántatela, invítala a salir, como si yo fuera el más canchero del mundo. Y entonces mi hijo se